Bien, saludos, apreciados jóvenes. Estamos en este momento en el horario que nos corresponde para esta clase del taller de literatura científica y vamos a tratar un tema que creo que es sumamente importante sobre las fuentes bibliográficas. Esta misma clase será colocada también después en YouTube para aquellos que no tienen la oportunidad de poder ver la clase en vivo y entonces tendrán este beneficio. La clase se titula Fuentes Bibliográficas. Es la clase que vamos a ver que es muy importante dentro de la literatura, taller de literatura científica. Y a partir de acá vamos a ir desarrollando los conceptos. Lo primero que vamos a tratar es qué significa citar fuentes bibliográficas. Como dice el concepto, es referenciar de dónde documentamos nuestra tarea. Informe, artículo, investigación, etcétera, para refutarlos, para compararlos, para sustentarlos, criticarlos o simplemente referenciarlos por su afinidad al tema del estudio. Entonces, hay que aprender a citar las fuentes, porque eso determina qué tan fidedignos son los documentos a los cuales nos estamos refiriendo para apoyar nuestras tesis y nuestras investigaciones. Todo este asunto surge por el hecho de que es necesario poder identificar qué documentos son realmente serios, fidedignos, veraces y no. En un mundo donde desde que la escritura se inventó, se ha hecho esfuerzos por gente con propósitos oscuros para poder desviar el conocimiento de la verdad. Entonces, fíjense ustedes que encontramos nosotros, por ejemplo, en los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, el concepto del canon. Y el concepto del canon nos permite a nosotros saber qué libros son los que han sido inspirados realmente por Dios. Entonces tiene que una serie de características y tiene una serie de elementos rigurosos que permitieron establecer el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Pero existe mucha literatura que fue escrita en los tiempos en que se escribieron los libros, y ya ustedes saben, existen los libros apócrifos, deuterocanónicos, pseudoepígrafos, todos estos documentos que, aunque puedan ser escritos en el tiempo en que se escribieron los libros de la Biblia, no son de fiar, y por eso existió un trabajo que permitió hacer tanto el canon del Antiguo como el Nuevo Testamento. La importancia de los referentes bibliográficos. ¿Por qué es importante? El uso correcto de las citas y la inclusión de las referencias bibliográficas demuestran no solo la honradez de la persona en reconocer que el trabajo no ha salido de su mente, sino también que esa persona se ha documentado, ha leído las principales aportaciones anteriores de personas mejores conocedores del tema, y que por tanto el documento ha sido sometido a un cuidadoso estudio. Entonces, esto, como le estamos diciendo, le da confiabilidad a su investigación, a su trabajo, porque está citando expertos en las áreas donde tú estás haciendo el trabajo de adquirir el conocimiento. Aparte de que demuestran la honradez de la persona que está haciendo la investigación y que no se está atribuyendo él como la fuente que creó esa información. ¿Por qué citar las fuentes bibliográficas? Vamos a dar una serie de datos, porque le dan una categoría al documento.
sustenta los aportes de autores conocedores. Autores conocedores del tema, lo que demuestra dominio y seriedad del estudio. Le brinda al lector la posibilidad de constatar información presentada o ampliarla, y para demostrar la ética del autor, dando los méritos a los autores que corresponden y que permitieron enriquecer su obra. Bien, creo que tenemos por aquí algunas personas que se están tratando de añadir. Vamos a ver cómo hacemos acá para permitir que ellos entren. Si Adrián puedes decirle a ellos que lo intenten, entonces seguiremos adelante, porque por aquí no veo la forma. Bien. Okay, aquí en aplicaciones. Aquí. Bueno, bien. Vamos a continuar. Si aparece nuevamente la opción, estaremos entonces invitando a los demás compañeros. Entonces, entendemos que le dan categoría al documento y te da la capacidad de que tus aportes tengan un sustento por autores que ya dijimos son especialistas en el área. Al lector le da la posibilidad de constatar la información presentada o ampliada. O sea, tú estás dando una serie de conceptos y los estás colocando como veraces y te estás sustentando sobre otros autores. El que lee tu documento tiene la capacidad entonces de poder determinar si ese documento es fidedigno o no, para demostrar también la ética del autor. O sea, el autor debe tener respeto al darle los méritos a los autores que corresponden y que permitieron enriquecer su obra. Entonces, cuando usted hace una investigación y usted presenta claramente las citas bibliográficas, tomando en cuenta los parámetros de acuerdo a qué tipo de investigación hay, porque existen diferentes estilos de redacción que usted puede utilizar dependiendo de qué tipo de investigación estás haciendo. Una vez que tú utilizas esos parámetros, eso te da la oportunidad a ti de poder hacer un documento serio. Y el que avala un documento como este, en el caso de que vayas a hacer un artículo, esos son los parámetros que se observan. Si has cumplido con todos aquellos elementos que corresponden a la citación de fuentes bibliográficas. ¿Por qué y para qué? En primer lugar, para garantizar una presentación clara y ordenada. Ahí, cuando usted toma un manual de estilo y usted lo utiliza dependiendo de la investigación que usted está haciendo, o el artículo que estás escribiendo, o el tipo de documento que estás produciendo, entonces, el que tiene conocimiento y necesita recibir información de tu parte, de lo que tú estás haciendo, bueno, esa persona va a ver con lógica cómo está ordenado tu documento, porque entonces están parámetros muy específicos. Y usted como teólogo debe aprender a desarrollar los documentos. Por eso tenemos nosotros el sistema Turabian, APA y todos estos sistemas que algunos de ustedes se convertirán en aportadores de conocimiento para la iglesia y para el mundo, necesitan saber esto. Segundo lugar, esto que es perfecto, para que las personas que construyen este tipo de documentos puedan ubicarse fácilmente dentro del mismo. Como dijimos, hay gente que va, al igual que usted, necesitar basar su conocimiento, sus estudios sobre la información de alguien más. Y al usted citar en el documento adecuadamente, tomando en cuenta los parámetros, le va a ser mucho más fácil al investigador, al que lea su documento. En tercer lugar, son de conocimiento a nivel internacional. Estos parámetros o estos estilos de redacción literaria tienen una connotación internacional.
independientemente de qué país usted sea, si está bien descrito la documentación que usted está haciendo, entonces eso hará más fácil que su investigación pueda entrar en las revistas digitales y en las páginas web oficiales. Y usted puede hacer un referente porque tiene entonces un conocimiento que ha permitido seguir los parámetros internacionales. Es una guía práctica para facilitar la lectura y ahí, cuando usted va a leer un artículo, existen una serie de recomendaciones para el investigador, porque como generalmente como investigador necesitamos revisar muchos escritos, entonces hay, de acuerdo a los parámetros, uno va punto por punto a lo que va para ver si ese documento realmente me sirve o no me sirve, y no necesitas leer todo el documento. Entonces, la manera como tú escribes, de acuerdo a los parámetros del estilo que estés utilizando, va a facilitar al que te lea rápidamente identificar, bueno, este hombre sí tiene lo que necesito, el conocimiento es veraz, o sea, y entonces será más fácil su lectura. E igualmente usted, si usted desarrolla la capacidad de poder aprender a leer literatura científica, sabrá usted que no debe leer todo un documento para darse cuenta al final del mismo de que no le servía, sino que usted va puntualmente a los aspectos, y en algún momento vamos a hablar acerca de eso, la introducción, la sinopsis, el título, etcétera, para saber cómo leer adecuadamente un artículo, porque hay que saber leerlo también. Es útil en la preparación y posterior presentación de trabajos escritos, el hacer bien las referencias bibliográficas, por lo que hemos ya mencionado. Usted va a preparar material y también lo va a presentar. Por lo tanto, usted necesita tener esto, y al tener este conocimiento le será mucho más fácil y menos engorroso poder hacerlo. Contiene normas gramaticales, abreviaturas, construcción y citas de tablas y figuras, selección de títulos, referencias bibliográficas, etc. Hay una serie de elementos técnicos que son indispensables en la literatura científica, que incluyen, como dijimos, las normas gramaticales, cómo hacer las abreviaturas, cómo vas a construir las citas de otros documentos, de qué manera harás las tablas, figuras, y cómo vas a colocar los títulos, las referencias bibliográficas. Todo esto es un conocimiento técnico que está dentro y que es útil para los materiales. Ahora bien, encontramos nosotros que una de las normas por excelencia es las normas APA, que vienen de la Asociación Americana de Psicología, en español. Y esta asociación fue fundada en el año de 1892 en la Universidad de Clark por 26 científicos de lo que en su momento se llamó la Nueva Psicología. Ellos comenzaron a desarrollar conocimiento con los avances que iban surgiendo de todos los estudios que se hacían, y se dieron cuenta que a medida que iban produciendo conocimiento, era necesario de que ese conocimiento fuera expresado, de forma escrita, de tal manera de que pudiera ser útil para todo aquel que lo necesitara. Y entonces se hacían las preguntas, o sea, ¿cómo hacemos para que este conocimiento, producto de investigaciones, de proyectos, sea fidedigno y pueda ser utilizado para el servicio de todos los que están en la psicología actualmente? Entonces se dieron cuenta de que era menester que se establecieran unas normas.
Entonces, como dice allí, hasta la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, la APA empieza a crecer en importancia y sus miembros formalizan ya una serie de lineamientos editoriales. Esta norma fue propuesta desde 1929 y fue escrita, y a través de esos folletos que se hicieron, entonces eso se fue diseminando como una norma aceptada en el ámbito científico, y de allí en adelante se convirtió en lo que conocemos nosotros como las normas APA, de las cuales también se tomó como ejemplo para otra serie de estudios editoriales y de otras investigaciones. Bien. De ese conocimiento producido precisamente por APA, entonces extraemos una serie de conceptos que ustedes deben manejar. Entonces, lo primero que vamos a mencionar es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual como tarea es la disciplina normativa encargada de velar por la protección legal de toda la creación intelectual fruto del esfuerzo y trabajo de una o varias personas. Entonces, hay todo un trabajo. Y allí comienza a surgir lo que nosotros conocemos como el copyright y las reservas, porque el conocimiento producido debe ser protegido. Debe ser protegido. Como ya dijimos, en aras de que se alcance la veracidad en la investigación científica que se está haciendo. Bien. El siguiente concepto es el plagio. Fíjense ustedes. El plagio es el acto de utilizar o extraer parcial o totalmente una obra, texto, idea, recursos multimedia, entre otros, sin dar el debido reconocimiento al autor creador mediante su referencia o citación dentro de una obra. Entonces, se plagia un documento o el conocimiento cuando no se reconoce y se hace adecuadamente al creador de esas ideas, de los textos, de las obras. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Uno puede entrar en plagio aún haciendo trabajos dentro del seminario de teología. Si usted copia una frase literal de un otro documento y usted lo coloca dentro de un trabajo de investigación que usted hizo sin hacer referencia, usted está incurriendo en plagio. Si usted copia una idea con todos sus matices dada por un escritor u otro autor y no reconoces que esa idea no fue tuya, sino que la recibiste de la obra de alguien más, estás plagiando. Y parte del trabajo, el propósito de esta clase es que usted evite que eso suceda. Fíjate lo que dice allí. Aun cuando se parafrasea, y se entiende por parafrasear, decir con palabras propias lo que ha dicho otro autor, o cuando se hace traducción de un texto, o sea, lo traduce de un idioma a otro, se debe dar el correspondiente crédito a su autor original. Y usted debe acostumbrarse a eso, y a partir de esta clase, si no lo habías comprendido, tienes que darle el crédito, a aquel que ha escrito el documento. Volvemos a explicar. Usted plagia cuando usted toma un pensamiento, una idea, usted parafrasea con sus propias palabras un concepto que adquiriste en otro documento de otro autor, y usted lo coloca y no hace la referencia
se sobreentiende que usted está produciendo esa información y entonces estás plagiando. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. ¿Se entiende lo que acabamos de decir? Creo que tenemos ahora unos 4 participantes dentro de la materia. Si hay alguno que quiera hacer una pregunta, puede hacerla en este momento, para ver cómo estamos allí con la gente. Si no, puede también escribir su comentario en el chat. Bien. Entonces estamos hablando del plagio. Estamos hablando del plagio. Ahora bien, ¿hasta dónde llega este asunto del plagio? Bueno, puede llegar hasta lo que se conoce como el autoplagio. ¿Y qué es el autoplagio? Es cuando se utilizan ideas o textos anteriores de elaboración propia sin ser debidamente referenciadas y citados en obras nuevas, ¿no? O sea, tú estás tomando de un documento ya oficial que tú escribiste, que tú produjiste antes, y estás tomando ideas y conceptos y no los refieres en este nuevo documento, no lo refieres, tú te estás autoplagiando. Fíjense hasta dónde llega este asunto. Entonces, esto, como dice allí, puede llevar a incurrir a ser señalado como copia o fraude, siendo una actividad antiética. Porque cuando hablamos de literatura científica, cuando usted habla de literatura científica, se es riguroso en saber de dónde procede el conocimiento. Por lo tanto, si el conocimiento procede de usted mismo en otro trabajo que usted hizo anteriormente y usted necesita colocar esas ideas dentro para poder ampliar lo que estás tú trabajando, necesitas referenciar del documento en que tú lo hiciste anteriormente. Entonces, existe la técnica para hacer eso, para que usted pueda citarse y no incurrir en autoplagio, porque cuando vas a presentar tu documento ante un ente regulador o quieres publicarlo en un ente oficial, necesitas entonces tener todo esto para que tu documento sea fidedigno y pueda pasar la prueba. Por eso, ¿qué es la citación? La citación es el procedimiento que garantiza que se respete el derecho del autor. Es una forma de dar el crédito de la contribución propia y de otros en su propio trabajo. ¿Okay? Existen una serie de normas ofrecidas por diferentes instituciones que dan los parámetros para la citación y referencia de las obras. Entonces, por ejemplo, vemos nosotros que en Chicago, que es uno de los métodos más entendidos de la Universidad de Chicago, y de allí la secretaria que trabajaba precisamente allí en el aspecto editorial de la investigación científica, la señora Turabian, bueno, creó este folleto y este método Turabian es el que se utiliza para poder trabajar a nivel teológico internacionalmente. Es el método que nosotros utilizamos. Sin embargo, también cada universidad tiene la potestad de poder desarrollar, porque las universidades son centros que producen conocimiento, variaciones de estos métodos. Así que, por ejemplo, nosotros a nivel de educación superior, de posgrado y doctorado, tenemos en la división interamericana, tenemos al CETAI, y el CETAI tiene un manual para poder hacer trabajos y documentos, y es el que nosotros generalmente utilizamos. Tenemos también investigadoras como B-Master, que también tienen patrones y manuales para poder trabajar la investigación, y de hecho está dentro de los documentos que le hemos dado. Y la idea es que usted desarrolle temprano en esto, por eso comenzando, usted tiene que saber esto para que se acostumbre a trabajar de esa manera. Entonces la cita
es dar reconocimiento a las ideas, como dijimos, teorías o investigaciones que han influido directamente en tu trabajo. Es una forma de mencionar rápidamente el autor de donde ha sido obtenida una idea. Y en el mundo científico, dependiendo de cuál sea la rama en la cual se trabaje, eso le da calidad a tus documentos. Por eso nosotros, a partir de esto, usted necesita aprender e ir trabajando, identificar qué es un artículo bien escrito, identificar qué tipo de documentos son y todas estas cosas. Bueno, hasta aquí tenemos nosotros esta información que queríamos darle inicialmente. Queremos preguntar si se escuchó todo lo que hemos mencionado, si los que están conectados y pueden, los que puedan hablar lo hagan, los que puedan escribir también. Y si hay alguna pregunta, este es el momento para que nosotros la toquemos. Tenemos por aquí a Adrián y a Isaac Sánchez, que son los que están con nosotros conectados. Bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí se escucha bien lo que hemos venido hablando? Ok. ¿Tienen alguna interrogante sobre esto? Bien, pueden colocar sus preguntas allí, todos los que las tengan. Mientras que eso se hace, quisiéramos decirle lo siguiente. La idea es que con esta materia usted vaya desarrollando las capacidades de poder identificar la lectura científica, como dijimos anteriormente, y también usted pueda tener la capacidad de poder, por los parámetros que usted aprenda acá, a poder comenzar a escribir artículos y saber dónde colocarlos y cómo identificarlos. Esta clase que acabamos de dar, porque creo que había una pregunta por acá, esta clase que acabamos de dar, nosotros vamos a colocarla en la plataforma de tal manera que aquellos que no pudieron recibirla, entonces puedan bajarla a través de la plataforma. Entonces hay que esperar que se cargue y estaremos haciendo eso con todos. Así que si ustedes saben que hay un compañero que no tiene, no entró, tengámoslo en cuenta. Otra cosa que queríamos mencionar es que nosotros vamos en nuestros horarios a tratar de hacer estas clases sincrónicas. La próxima vez que vuelva a tocar, entonces debemos conectarnos en el horario que tenemos allí. Y de esa forma podemos ir trabajando. Quisiera preguntar